El 18 de noviembre de 2023, Su Alteza Real la Princesa María Cristina Giusta Helena Giovanna de Borbón-Sicilia, de soltera princesa de Saboya-Aosta, falleció en Sao Paulo, Brasil, a los 91 años de edad. Segunda hija del duque Amadeo de Aosta y de Ana de Francia, nació en el castillo de Miramare, Trieste, el 12 de septiembre de 1933. María Cristina fue bautizada en Roma al día siguiente de su nacimiento, siendo sus padrinos sus abuelos, el duque de Guisa y Helena de Francia, duquesa de Aosta. El padre de la niña fue nombrado virrey de Etiopía en 1937, por lo que María Cristina pasó parte de su infancia en África. Regresó con su madre y su hermana mayor a Italia en 1940, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, hecho prisionero por los británicos, murió prematuramente de fiebre tifoidea en cautiverio en Nairobi el 3 de marzo de 1942. Ese mismo año, 1942, ambas niñas recibieron la primera comunión en el Vaticano. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, María Cristina vivía con su hermana y su madre en un piso del Palacio Pitti de Florencia. En 1943, Alemania invadió Italia. En julio de 1944, la duquesa viuda de Aosta y sus dos hijas fueron detenidas por los alemanes y sometidas a arresto domiciliario en Austria. Liberadas en mayo de 1945, regresan a Italia. La caída de la monarquía italiana en 1946 obligó a María Cristina, su madre y su hermana a abandonar el país e instalarse en Bélgica, donde permanecieron poco más de un año antes de establecerse en Suiza. En los años 50, María Cristina salió al mundo. Aquí está con su prima, la gran duquesa Carlota. Aquí, de camino a un baile en casa del rey Balduino. María Cristina, en contacto con la élite europea, se convirtió en madrina el 13 de mayo de 1963 del príncipe Guillaume de Luxemburgo, hijo mayor del futuro gran duque Jan. En 1967 se casó con el príncipe Casimiro de Borbón-Sicilia y se instaló con él en Brasil. Allí nacieron todos sus hijos, 2 varones y 2 mujeres. Más tarde regresaron a Europa, donde vivieron con su hermana en el castillo de Sartiran-Lomellina, en Lombardía. La fallecida ostentaba el récord de endogamia. De sus 8 bisabuelos, 6 pertenecían a la dinastía Orleans. Los artículos nuevos los escriben aquellos a quienes los antiguos les salen mal. Me permitiré, pues, repetir la historia de los antepasados de la princesa Margarita. 2 años antes del nacimiento de la niña murió su abuelo paterno Manuel Filiberto de Saboya, duque de Aosta, 1869 a 1931, nieto del rey unificador de Italia Víctor Manuel II. En 1870, el rey Víctor Manuel empujó al trono de España a su segundo hijo, Amadeo, y duque de Aosta, y en Manuel Filiberto, de 1 año, se convirtió en heredero del trono español con el título de príncipe de Asturias. Pero el reinado del rey Amadeo no duró mucho. En 1873 renunció al trono, pronunciando el famoso per Bacco, io non capisco niente. Siamo una gabbia di pesi, no entiendo nada, es una jaula de locos. La primera esposa de Amadeo, y bisabuela de María Cristina, fue doña María Victoria del Pouso della Cisterna, princesa de la Cisterna y del Riguardo. El rey se opuso a casarse con una mujer de rango insuficiente, pero finalmente dio su consentimiento. Nótese que el propio Víctor Manuel estaba casado con la archiduquesa Adelaida, que era prima suya. Y su hijo mayor y heredero Humberto estaba casado con la princesa de Saboya, que era su prima. Y ahora, de repente, su hijo menor eligió a una chica del montón, e incluso en un momento en que el joven reino no ha tenido tiempo de ponerse en pie. Además de los sinceros sentimientos del hijo de Víctor, Manuel II fue finalmente conquistado por la rica fortuna que la joven princesa traía como dote, y algunas de sus conexiones familiares, que podrían beneficiar en cierta medida a la recién unida Italia. La tía de María Victoria era la esposa del príncipe Carlos III de Mónaco. María Victoria murió de tuberculosis a los 29 años. Tras 12 años de viudez, Amadeo se casó con la princesa francesa María Letizia Bonaparte, sobrina suya, hija de Clotilde de Saboya, hermana mayor de María. Tras huir de España, Amadeus no tomó parte en la política, viviendo tranquilamente en su Turín natal, donde murió a los 44 años. Fue en 1890, siendo ya rey su hermano Humberto I. Humberto fue asesinado por la bala de un terrorista en 1900. El duque de Aosta era entonces su sobrino Manuel Filiberto, de quien era primo el nuevo rey Víctor Manuel III. El padre de María Cristina era el hijo mayor de Manuel Filiberto y tercer duque de Aosta. Debido a su falta de hijos,
el título pasó al hijo menor de Emmanuel, Filiberto. El actual jefe de la Casa Real, el moscovita Amun, es nieto de este hijo menor. El padre de María Cristina era aviador, virrey de Etiopía, capturado y muerto en un campo de prisioneros de guerra británico en 1942. Se casó con la princesa Ana de Orleans en Nápoles en noviembre de 1927. Amadeus medía 198 centímetros. Era uno de los pocos pretendientes adecuados, en cuanto a estatura, para la princesa Ana, que medía 182 centímetros. Los padres de María Cristina eran primos, la madre de Amadeus, Helena de Orleans, y la madre de Ana, Isabel de Orleans, eran hermanas, hijas de los condes de París. Empecemos por la mayor. La abuela de María Cristina, la abuela Helena, princesa Helena de Orleans, se casó con la duquesa de Aosta, 1871 a 1951. Fue a esta Helena la Bella a quien se le pidió que se casara con Nicolás II. La segunda abuela de María Cristina era la hermana menor de su primera abuela. La abuela Bella, princesa Isabel de Orleans, madre de la princesa Ana de Orleans, estaba casada con el jefe de la casa de Orleans, el duque de Guisa. Duque y duquesa de Guisa, los abuelos de Marie Christine. Eran primos entre sí, el padre de Isabella, conde de París, era hermano del padre de Jean, duque de Chartres. La gente corriente tiene 4 bisabuelos, María Cristina solo tiene 3, aquí hay 2 bisabuelos de 3 con sus padres, el duque y la duquesa de Orleans. El hijo mayor y heredero del rey Luis Felipe, el duque Fernando Felipe de Orleans, murió a los 31 años en un accidente de tráfico, llevaban los caballos, él se cayó del carruaje o saltó para intentar salvarse. Pero se fracturó el cráneo y murió el mismo día. Tuvo 2 hijos, están vestidos con sus padres, pero son varones. El mayor de los varones, Felipe, conde de París, se convirtió en heredero al trono. Pero no funcionó, se produjo la revolución y se exilió con su abuelo el rey. En el mismo Kingston-on-Thames, se casó con la infanta española María Isabel. Este es el vestido de novia. La infanta era prima del conde. En 1846, el hijo menor del rey Luis Felipe, el duque de Montpensier, se casó con la hermana menor y heredera de la reina española Isabel II, la infanta Luisa Fernanda. Tras la Revolución Francesa, Montpensier y su esposa viajaron a España. En 1859, Montpensier recibió de su cuñada el título de infanta de España. Pero los hijos de Montpensier recibieron de su tía los títulos de infante e infanta, primero con el paso del tiempo, luego inmediatamente después de nacer, y cuando se cansaron de esto, se promulgó un decreto por el que debían convertirse en infantes al nacer. La hija mayor, María Isabel, 1848 a 1919, se convirtió en infanta en 1850. Aquí está la familia del duque de Montpensier, los 4 hijos mayores son todos niñas. La condesa de París lucía joyas, entre ellas zafiros de Orleans. María Isabel sobrevivió a su marido un cuarto de siglo. Fíjate en el colgante con su retrato que cuelga del cuello de la viuda. La infanta dio a su marido 4 hijos y 4 hijas, pero los hijos no dejaron descendencia, por lo que la antigüedad en la casa de Orleans pasó a los descendientes del hermano menor del conde de París, el duque de Chartres. Roberto se casó con su prima, la princesa Francisca de Orleans. También ella era nieta del rey Luis Felipe, a través de su hijo Francisco, príncipe Choinville. La boda se celebró en Kingston-on-Thames, en la iglesia de San Rafael. La duquesa de Chartres sobrevivió 15 años a su marido y murió a la edad de 81 años, habiendo enterrado a 3 de sus 5 hijos. El menor de los hijos de los duques de Chartres, nieto y nieta del rey Luis Felipe, fue el duque de Guisa, abuelo de la recién fallecida María Cristina, que desciende de Luis Felipe en 6 líneas. Su Alteza Real es llorada por su marido, 4 hijos, 7 nietos. La boda se celebró en la iglesia de San Rafael de Kingston, Reino Unido.